Saludos, apreciados amigos y amigas de esta comunidad. Les extiendo la más cordial bienvenida a un nuevo video, un espacio donde desmenuzamos las noticias que realmente importan, aquellas que impactan directamente en nuestro día a día. Hoy, prepárense, porque tenemos una bomba informativa que podría cambiar las reglas del juego para millones de familias en México. ¿De qué estoy hablando? Nada más y nada menos que de la pensión del IMSS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un nuevo fallo y con él se reescriben las reglas. ¿Qué significa esto para ti, para tu familia, para el futuro de tu retiro? Significa que podría haber nuevos beneficiarios, personas que antes no tenían derecho a recibir el fruto de tus años de trabajo y que ahora, por mandato judicial, podrían acceder a él. ¿Quiénes son? ¿Cómo te afecta? Quédate conmigo, porque vamos a desglosar cada detalle de esta decisión trascendental. Pero eso no es todo, ni de lejos. El menú informativo de hoy está cargado. Analizaremos el último round en la batalla legal entre el magnate Ricardo Salinas Pliego y la gobernadora Laida Sansores, un enfrentamiento que ha sacado chispas y que nos deja con un sabor de boca bastante peculiar sobre cómo funciona la justicia en este país. Además, pondremos la lupa sobre un descubrimiento que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Un presupuesto millonario aprobado por la exministra presidenta Norma Piña, un presupuesto que ahora la nueva Suprema Corte se niega a reconocer. ¿Qué hay detrás de estas cifras estratosféricas? ¿Qué intereses se movían en las sombras del Poder Judicial? Y por si fuera poco, nos adentraremos en la polémica que rodea el nuevo sueldo de Hugo López-Gatell, una cifra que ha levantado cejas y generado un acalorado debate. ¿Está justificado su salario? ¿Qué nos dice esto sobre la austeridad republicana? Todo esto y los ecos de la conferencia mañanera los encontrarás aquí. Así que, sin más preámbulos, ajusten sus cinturones, porque estamos a punto de despegar en este viaje informativo. Comencemos por el tema que, sin duda, resuena en los hogares de millones de mexicanos, la pensión del IMSS. Este no es un tema menor, amigos. Para muchos, la pensión representa la culminación de una vida entera de esfuerzo, de madrugadas, de sudor y sacrificio. Es la promesa de un retiro digno, de una vejez tranquila. Sin embargo, en los últimos años, este pilar de la seguridad social se ha visto envuelto en una maraña de debates jurídicos y sociales. Las diferencias en la aplicación de la Ley del Seguro Social de 1973 y la de 1997 han creado un campo minado de incertidumbre para los trabajadores. ¿A qué ley pertenezco? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Quiénes pueden heredar mi esfuerzo? Estas son las preguntas que quitan el sueño a muchos. En medio de este panorama, un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega para sacudir el tablero, para establecer nuevas disposiciones que, en esencia, amplían el círculo de quienes pueden recibir la pensión. Sí, escucharon bien. Se amplía el alcance. Y es aquí donde les pido que presten la máxima atención, porque este fallo no es una simple nota al pie de página en la historia legal de México. Es un cambio trascendental, un antes y un después que no solo impacta a quienes están a punto de colgar los guantes y jubilarse, sino también a sus familiares, a esas personas que, hasta ahora, vivían en un limbo legal, sin ser reconocidas como beneficiarias directas. El meollo del asunto, el corazón de esta nueva resolución, es garantizar que la protección social del IMSS no sea una carrera de obstáculos, sino un derecho accesible, justo y equitativo para todos aquellos que han cotizado, que han aportado al sistema durante su vida laboral. Y, en el escenario más sombrío, en el caso del fallecimiento de un trabajador, un evento que nadie desea pero que es una realidad ineludible, este fallo busca proteger a quienes dependían económicamente de esa persona. Las reglas han cambiado, amigos, y es mi deber informarles con precisión y claridad quiénes son estos nuevos beneficiarios. Así que, sin más rodeos, vamos a desgranar la información, a analizarla a fondo, basándonos en una nota periodística que ha visto la luz hoy mismo y que está generando un enorme revuelo. El fallo de nuestro máximo tribunal es contundente. Los concubinos y las parejas que viven en unión libre ahora tienen pleno derecho a acceder a la pensión de viudez del IMSS. ¿Cuál es la condición? Demostrar una relación estable y, por supuesto, la dependencia económica con el asegurado fallecido. Esto representa un giro de 180 grados. Durante décadas, este beneficio estuvo reservado, de manera casi exclusiva, al matrimonio formal, a la unión civil.
Pero seamos honestos, la sociedad ha cambiado. Para bien o para mal, el mundo es diferente, las estructuras familiares son más diversas, y la ley, aunque a veces a paso lento, debe adaptarse a estas nuevas realidades. Hoy, se reconoce legalmente una situación que para millones de mexicanos es su día a día, la vida en pareja sin un papel de por medio. Las concubinas, antes relegadas a un segundo plano, ahora podrán solicitar y si cumplen los requisitos, cobrar la pensión por viudez. Así como lo oyen. La ley, que antes las dejaba desamparadas, ahora les abre una puerta. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que esta medida es justa? ¿Consideran que la unión libre debe tener los mismos derechos que el matrimonio en términos de seguridad social? Me encantaría leer sus comentarios, sus experiencias, sus puntos de vista sobre este tema tan delicado. Pero la apertura no termina ahí. El fallo de la Suprema Corte va un paso más allá en su búsqueda de igualdad y no discriminación. Se ha reconocido explícitamente el derecho de las parejas del mismo sexo a ser beneficiarias de la pensión. Este es un avance monumental, un acto de congruencia con un marco legal que, al menos en el papel, protege la igualdad de todos los ciudadanos. Se acabaron las excusas, se acabó la discriminación por orientación sexual en el acceso a las prestaciones del IMSS. Este es un triunfo para la comunidad LGBTI, una victoria que refuerza sus derechos y asegura que la protección social sea verdaderamente universal. Y aún hay más. Otro punto clave, y que merece toda nuestra atención, es la protección a los hijos mayores de edad con alguna discapacidad. Ahora, ellos podrán mantener el acceso a la pensión, incluso si el esquema tradicional no los contemplaba. Esto, amigos, es inclusión social en su máxima expresión. Es un acto de humanidad, de justicia para aquellos que enfrentan mayores barreras en la vida. ¿Cómo recibe Puebla a la primera mujer presidenta de México? ¿Cómo queremos en Puebla a nuestra presidenta? ¡Que viva Claudia Sheinbaum! ¡Que viva Claudia Sheinbaum! Presidenta, estimadas secretarias, secretarios, nos da mucho gusto recibirle. Gracias por todo el apoyo que le ha dado a Puebla en todas las áreas, en tecnología, en educación, en cultura, con los programas de bienestar, con los programas de las mujeres, con todas las áreas, con turismo. En todas las áreas del gobierno de nuestra presidenta, Puebla participa, y de manera especial en el eje central, la seguridad y protección de los poblanos. ¡Que viva Claudia Sheinbaum! Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias a todas, a todos. Muchas gracias al gobernador Alejandro Armenta, gracias por esta recepción y por el trabajo que realizas todos los días al frente de este glorioso y grandioso estado de Puebla. Me acompañan la secretaria de Turismo, la secretaria de Cultura, el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, la secretaria de Bienestar, la consejera jurídica, la secretaria de las Mujeres, y
quienes me apoyan en presidencia, Carlos Torres, que coordina todos los programas de bienestar, y Leti Ramírez, que también nos apoya mucho en todos los programas. Bueno, les platico, estamos a punto de cumplir un año ya al frente del gobierno de la República. Como debe ser, como está establecido en la Constitución, todos los presidentes, en este caso la presidenta, con A, por primera vez, mujer presidenta, dice la Constitución que una vez al año debemos rendir cuentas, presentar un informe. Todos los primeros de septiembre, los presidentes han presentado su informe, lo entregan al Congreso y se da un mensaje a la nación. Este 1 de septiembre así lo hicimos. La secretaria de Gobernación entregó el informe al Congreso y di un informe en Palacio Nacional. Pero este año, primer año de gobierno, decidí que el informe no tiene por qué centrarse solamente en la Ciudad de México, que es capital de todas y todos los mexicanos, sino que había que dar un informe a cada entidad de la República. Por eso vamos a ir a las 32 entidades. Y hoy estamos aquí con ustedes en Puebla, iniciando esta segunda gira de recorrido por todo el país. Lo hacemos así porque nuestros gobiernos, los que venimos de la cuarta transformación de la vida pública de México, tenemos un sello que no puede borrarse, porque si se borra, se pierde la esencia de lo que somos. Durante demasiados años en México, por lo menos 36 años que llamamos del periodo neoliberal, durante 36 años hubo gobiernos que gobernaban para unos cuantos, para los de mero arriba. Se les olvidó el pueblo, los recursos públicos para rescatar bancos, para rescatar carreteras, las empresas del pueblo, de la nación, para regalarlas, para entregarlas a privados. Se gobernó para unos pocos, hasta que llegamos los gobiernos de la Cuarta Transformación, con el presidente López Obrador en el 2018. Y nosotros en el 2024. Y lo que nos caracteriza, el sello que tenemos, lo que nunca nos van a poder arrebatar, porque es nuestra convicción, es que somos gobiernos del pueblo, por el pueblo, para el pueblo de México. Gobernamos para todas y para todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Cambió el modelo en México. Ahora todos deben pagar impuestos. Los ricos que no pagaban antes tienen que pagar impuestos, porque eso dice la Constitución. Y nada ni nadie por encima de la ley, como decía Benito Juárez.
Y esos impuestos que pagamos todos se le regresan al pueblo en obra pública, en programas de bienestar, en educación, en salud. Se demostró durante 6 años que cuando se apoya al que menos tiene, a todo México le va mejor. Como los árboles, cuando se riega desde abajo para las grandes mayorías, entonces los árboles florecen, crecen. Así es el país. Si se apoya al que menos tiene, a todos les va mejor. Eso se demostró durante 6 años. Fíjense los logros. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza de 2018 a 2024. El país México era de los países más desiguales del mundo. La diferencia entre los más ricos y los más pobres, un abismo, todavía es muy grande. Pero pasamos de ser uno de los países más desiguales del mundo a uno de los países menos desiguales de nuestro continente. Se redujo la desigualdad. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se redujo la desigualdad? ¿Y cómo salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y mexicanos? Que fíjense, todavía hay muchas personas en pobreza en el país y por eso trabajamos, para que no haya un solo mexicano o mexicana en la pobreza. Pero estamos hoy en el nivel más bajo de la historia de número de personas en pobreza en nuestro país, de toda la historia de México. ¿Y cómo se logró eso? ¿Qué fue lo que pasó? Por el bien de todos, primero los pobres. Lo primero, aumentó el salario mínimo. 36 años de neoliberalismo donde el salario mínimo no aumentó. Eso significa que cada vez se pagaba lo mismo a la gente. Bueno, ahora, del 2018 al 2025, el salario mínimo aumentó 135%. Pasó de 3,000 pesos a 8,600 pesos. Y vamos a seguirlo subiendo cada año para que alcance para más. Cuando se paga más al trabajador, a la trabajadora, se distribuye la riqueza. La riqueza que se genera le toca más al trabajador y a la trabajadora. Y sale la gente de una situación difícil a poder mantener a su familia. La otra, los programas de bienestar, la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, las becas para jóvenes de preparatoria, los fertilizantes gratuitos, el apoyo al campo, todos los programas de bienestar, que por cierto, gracias a diputados, diputadas, senadoras, senadores de nuestro movimiento, ya son derechos en la Constitución los programas de bienestar. Antes no había programas de bienestar. ¿Qué es lo que había? Venían las elecciones
y se acercaban a los pueblos. ¿Quieres votar por mí? Te damos una despensa. Para que votes por mí, te damos una tarjeta. Ahora, no se le pregunta a los adultos mayores de qué partido son o por quién van a votar. La pensión universal para adulto mayor es para todas y para todos las personas de 65 y más. De manera directa, a través de las y los servidores de la nación, que son de lo mejor del gobierno, se distribuyen las tarjetas del bienestar, del Banco de Bienestar, y llegan los recursos de manera directa, sin intermediarios. Una relación directa del gobierno al pueblo, sin que medie nada, de manera directa. Y lo tercero que ayudó a recuperar el nivel salarial de muchas familias fueron las obras públicas. El Tren Maya, el Interoceánico, la refinería Dos Bocas, porque durante años se dejaron de construir obras públicas. Por eso, la esencia nuestra de ser un gobierno del pueblo y garantizar que por el bien de todos, primero los pobres, es sello de la cuarta transformación de la vida pública de México. Lo segundo que nos caracteriza es una frase de Benito Juárez García: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Nosotros siempre combatiremos la corrupción, esté donde esté. No debe haber ningún recurso público que llegue al bolsillo de un gobernante de manera mala vida. Siempre decimos no a la corrupción. El recurso del pueblo es del pueblo de México. Y lo tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Miren, qué impresionante lo que pasó en nuestro país este año. Entre todas y entre todos, quien decidió participar en la elección, votamos por el nuevo Poder Judicial. En México somos el único país del mundo que elegimos al Poder Ejecutivo, elegimos al Poder Legislativo y ahora al Poder Judicial por voto popular. Ya las ministras y los ministros no lo deciden los senadores a propuesta de los presidentes. Las ministras y los ministros responden al pueblo de México, ya no responden a unos cuantos intereses. Esos son los grandes principios de la transformación. ¿Por qué le llamamos cuarta transformación? Porque antes de esta hubo tres. La independencia, mes de la patria, celebramos la independencia. La reforma y la revolución. Tres grandes transformaciones que fueron revoluciones violentas. El pueblo decidió tomar las armas para cambiar a México. Pero en este caso, el pueblo de México tomó una decisión más sabia, que fuera de manera pacífica y electoral.
Y esa es la gran fuerza de nuestro movimiento, que entre todas y entre todos decidimos continuar con la transformación en nuestro país. Les decía que los programas de bienestar representaron este año 850,000 millones de pesos. Ahora les voy a decir cuánto representan en Puebla, como un informe a este maravilloso auditorio y al pueblo de este grandioso estado. Pensión para adultos mayores, ¿saben cuántos lo reciben en Puebla? 616,316 personas, más de 500,000 de personas. Pensión para personas con discapacidad lo reciben 69,767 personas. Esos programas son universales, es para todas y para todos. Jóvenes construyendo el futuro, lo reciben este año 24,892 jóvenes, que se les da un salario mínimo por trabajar en alguna empresa y después serán contratados por la misma empresa. 28,457 jóvenes que estudian la universidad reciben la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, 28,457. Todos los jóvenes que van a preparatoria, todos, si van a preparatoria pública, reciben una beca. Son 230,521 jóvenes adolescentes que reciben su beca. $271,217 niños y niñas reciben beca también para estudiar. 125,116 productores agrícolas reciben el programa Producción para el Bienestar. 117,000 pequeños productores reciben fertilizantes gratuitos. 14,647 reciben el programa Sembrando Vida. 230,204 familias reciben leche para el bienestar, leche para niñas y niños a precios muy bajos. 4,324 escuelas recibieron el programa de La Escuela es Nuestra, recursos que se le dan a padres y a madres de familia para el mantenimiento de las escuelas. 615 preparatorias, el mismo programa que por primera vez se les dio a este nivel educativo. Y ahora este año implementamos 3 nuevos programas. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya lo reciben todas las de 63 y 64. Ya se inscribieron las de 60, 61 y 62. El próximo mes empezamos a distribuir las tarjetas y antes de que acabe el año, todas las mujeres poblanas de 60 a 64 años van a recibir pensión Mujeres Bienestar. Son 141,952 mujeres.
En esta ocasión, solo es para las mujeres. Es una pensión solo para las mujeres. Y me preguntan los hombres, los varones, ¿por qué solo para las mujeres? Y siempre decimos, es que las mujeres hacemos un trabajo que muchas veces no es reconocido. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes del hogar? Aquí veo algunas maestras. Ellas van a dar clase, están pendientes de su escuela, si son directoras o de su escuela, o algunas de varias escuelas. Salen en la mañana, regresan después de dar clase, pero siempre están pendientes de los hijos, que si ya fueron a la escuela, que si ya los recogieron, que si ya hay comida en la casa, ¿cierto o no? Bien, ¿quiénes somos las que cuidamos? Hasta los maridos. Llegamos a los 60 años. Ven como si es cierto. Llegamos a los 60 años. Ya crecieron los hijos. Yo tengo 2 hijos, ya crecieron, ya hicieron sus familias. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Como hay mujer presidenta y llegamos todas, es tiempo de reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. ¡Que vivan las mujeres! Y al llegar a los 60 años, pensión Mujeres Bienestar. Fíjense, me decía Ariadna, la secretaria de Bienestar, que ahora que estamos inscribiendo, hay mujeres que le platicaron que es la primera vez que reciben un ingreso para ellas, porque fueron hijas, a lo mejor no pudieron trabajar, no tuvieron esa oportunidad, se casaron, cuidaron a los hijos y no habían recibido un ingreso propio. Pues por primera vez van a recibir un ingreso directo por el solo hecho de ser mujeres. Aprovecho para decirles que es muy importante que todas y todos reconozcamos el trabajo de las mujeres, que no haya discriminación, que quede en el pasado el machismo. Somos iguales entre todas y entre todos, cada uno con nuestras características. Cuando llegué al gobierno, un cómico famoso le preguntaron: oiga, ¿y qué opina que una mujer esté en la presidencia? Y dijo: bueno, ya llegó un ama de casa a Palacio Nacional. Y me dio mucho coraje, porque nadie debe burlarse de un trabajo tan difícil como ser ama de casa, como dedicarse al hogar, jamás. Y le contesté: pues a mucho orgullo, soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas por decisión del pueblo de México. Así que al llegar a los 60 años,
calendario cívico de nuestro país una fecha dedicada a las mujeres. Carmen Cerdán, por ejemplo, no estaba. Pues ahora cambiamos la ley y ya está en las efemérides y vamos a celebrarla cada vez que se festeje la fecha de su nacimiento. Bandera hasta arriba. Las mujeres también tuvimos un papel en la historia, solo que no se nos reconocía. Se hablaba de grandes héroes de la patria, de Miguel Hidalgo, de José María Morelos, de Vicente Guerrero, de Ignacio Allende, pero no se hablaba de Josefa Ortiz, no se hablaba de Leona Vicario, de Gertrudis Bocanegra y de muchas otras independentistas mujeres. Y es muy importante para las niñas, para las jóvenes, que se vean reflejadas en heroínas de la patria, que sepan que hubo mujeres que también dieron la vida por construir este hermoso país. Por eso hay que celebrar la igualdad siempre. Somos distintos, cada ser humano es distinto, pero tenemos que vernos como iguales, siempre mirándonos a los ojos. Bueno, ese es el primer programa. El segundo, apoyo a todas las niñas y niños, adolescentes que van a secundaria pública, y a todos los que van a secundaria pública tienen su beca, beca Rita Cetina. ¿Por qué le damos a todas las niñas y niños beca? Porque hay quien piensa que hay que darlo por calificación, que el que tiene 9 y 10 de promedio es el que se merece una beca. Y claro que queremos que todas las niñas y niños se empeñen en estudiar, pero no se puede calificar igual a un niño o una niña que llegó desayunado a la escuela de quien no llegó desayunado a la escuela, o a un niño o una niña que tiene problemas en casa de quien no tiene problemas en casa. Nosotros queremos que lleguen parejos a la escuela, que las familias puedan tener lo básico para llevar a sus niños a la escuela, útiles, uniformes, lo que tienen que comer en el recreo, y por eso becamos a todas y todos los de secundaria, y el próximo año vamos con los niños y niñas de primaria. Vamos a empezar con cuarto, quinto y sexto, y luego nos vamos a primero, segundo y tercero. Todos los niños y niñas que van a escuela pública van a tener su beca, la beca Rita Cetina, en honor a una maestra yucateca que luchó toda su vida porque las niñas fueran a la escuela, porque hubo una época en que las niñas se creía que no debían de ir a la escuela. Bueno, y el otro programa muy importante es Salud Casa por Casa. Todas y todos los adultos mayores y personas con discapacidad reciben una visita de una enfermera, un enfermero, para prevenir enfermedades. Llevan para escucharles el corazón, para medir la presión, el azúcar en la sangre. Si tienen algún problema, se contactan con los médicos del sistema de salud pública, y este año vamos a iniciar, espero ya el próximo mes, con el programa de Farmacias del Bienestar, que va a acompañar a Salud Casa por Casa para recoger los medicamentos gratuitos. Este año también, por primera vez en la historia, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas recibieron un presupuesto público. Cambió la Constitución
los pueblos originarios, los que existían aquí antes de que llegaran los españoles y que han resistido por más de 500 años, no eran reconocidos en la Constitución como tal. Ahora ya están en la Constitución. Se llama que son sujetos de derecho público. Y este año lo iniciamos y así va a ser para siempre. Ya no solo van a recibir presupuesto la federación, los estados y los municipios, sino también de manera directa más de 12,000 comunidades indígenas y afrodescendientes. 20,000, ¿no? ¿Cuántas son? 20,000, perdón, dije 12,000, 20,000. Bueno, aquí en Puebla son 880 comunidades que hicieron sus asambleas, decidieron para qué se destina el recurso y por primera vez van a tener infraestructura social decidida por el pueblo, por la comunidad y administrada por una mujer, porque se eligen mujeres tesoreras que administran los recursos de las comunidades. Bueno, les platico qué más estamos haciendo con el buen gobernador, el gran gobernador que tienen ustedes, Alejandro Armenta, aquí en Puebla. Paramos un poco durante la época de lluvias, pero vamos a continuar repavimentando, bacheando, mejorando todas las carreteras federales de Puebla. Estamos modernizando una carretera que va por toda la Mixteca, que en realidad va de Cuautla hasta Tlapa, en Guerrero, y que pasa por la Mixteca de Puebla, que no había habido pues este trabajo desde hace mucho tiempo. Estamos también dando a las comunidades caminos artesanales. Estamos trabajando en el saneamiento y restauración del río Atoyac, el río más contaminado del país. Lo vamos a limpiar completito, va a ser un trabajo de varios años, pero es una de las mejores acciones que podamos hacer para Puebla. Estamos también este año rehabilitando la presa de almacenamiento Manuel Ávila Camacho. Vamos también a construir por parte del Infonavit 60,000 viviendas para familias que ganen menos de 2 salarios mínimos, con acceso a créditos bajos, y 20,000 más de la Comisión Nacional de Vivienda para aquellos que no tienen el Infonavit. Y del Foviste son cerca de 10,000 casas que vamos a construir en Puebla. ¿Qué más hicimos con la vivienda? Durante el periodo, que les digo, aquel periodo neoliberal, en la oscura noche del periodo neoliberal, dieron créditos a las familias de vivienda, del Infonavit y del Foviste. Eran de tal característica los créditos que se pagaba y se pagaba y se pagaba, una vez la casa, 2 veces la casa, 3 veces la casa, y apenas se reducía la deuda. Bueno, pues eso se acabó. Cambiamos la ley, hicimos un decreto y a todos les estamos disminuyendo la deuda. Incluso algunos que ya pagaron 2 veces la casa, ya se les están entregando las escrituras y ya no tienen que pagar esa deuda injusta. Aquí en Puebla son 150
168,620 familias que se van a ver beneficiadas con la disminución de créditos. Bueno, estamos construyendo más preparatorias para los jóvenes, haciendo nuevas preparatorias, ampliando las que existen, y en algunas secundarias que solamente tienen turno diurno, en la tarde estamos abriendo preparatorias. ¿Dónde queremos a los adolescentes? ¿En la calle o en la escuela? En la escuela, pues hay que construir más escuelas, por eso vamos a construir en todo el país más preparatorias, y aquí también estamos definiendo el municipio con Alejandro, porque vamos a construir un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la nueva universidad. Inauguramos también la construcción de nuevas torres de cardiología y oncología del Hospital de la Niñez Poblana, también el Hospital General de Zona San Alejandro aquí en Puebla. Hicimos las rutas de la salud para que lleguen los medicamentos a los centros de salud y a los hospitales. Y aquí en Puebla estamos trabajando en que, no sé si han visto la mañanera, que tenemos un proyecto para crear un coche eléctrico, un mini auto, le llamamos eléctrico o línea. ¿Saben dónde se está diseñando? Hay como 100 científicos, técnicos que están trabajando muchas horas al día haciendo este auto. Y se eligió Puebla para el diseño de este auto línea. Con Citlali vamos a construir un centro libre en cada municipio. ¿Qué son los centros libres? Un espacio de atención a las mujeres. Solo. Bueno, pueden entrar los hombres también, ¿verdad? Pero está pensado para las mujeres. Si se vive violencia o sencillamente se quiere trabajar para hacer una red de mujeres tejedoras de la patria, para eso están los centros libres. También aquí ya se destinó un predio de 217 hectáreas para hacer un polo de desarrollo económico, donde va a haber distinta inversión para seguir aumentando los empleos bien remunerados en Puebla, además de todos los apoyos al campo y el proyecto de consolidar la tecnificación del campo mexicano, particularmente en Puebla. Pues son algunas de las acciones que estamos haciendo. Va a haber inversión en el IMSS Bienestar, en el IMSS, en el ISSSTE. Nosotros pensamos que el pueblo de México tiene derechos establecidos en la Constitución. Todos debemos tener acceso a la educación, desde la inicial hasta la universidad, si así lo desean los jóvenes. Debe haber acceso a la salud gratuita y de calidad. Debe haber derecho a la vivienda. Debe haber derecho a la pensión. Por eso nuestro proyecto lleva la palabra bienestar, porque buscamos siempre el bienestar del pueblo de México. De mi parte pueden tener la certeza de que siempre vamos a trabajar por el bienestar del pueblo, que llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia los principios por los que siempre hemos luchado. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Puebla ni al pueblo de México. ¡Que viva Puebla! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Para ponerlo en términos aún más sencillos, imaginemos un escenario. Un trabajador fallece.
Tenía una esposa legalmente constituida, pero también mantenía una relación de concubinato estable. Además, sus padres, ya mayores, dependían económicamente de él. Y, para completar el cuadro, tenía un hijo mayor de edad con una discapacidad. Antes de este fallo, la situación era compleja y, en muchos casos, injusta. Hoy, el panorama es diferente. Tanto la esposa como la concubina podrían tener derecho a una parte de la pensión. Los padres, si demuestran la dependencia económica, también. Y el hijo con discapacidad, por supuesto, mantendría su protección. En resumen, al fallecer un asegurado, el universo de posibles beneficiarios se expande. La pensión, el fruto de años de trabajo, se repartirá entre más personas. Esta es la nueva realidad, la nueva orden emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada ya en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con que la pensión se divida entre más beneficiarios? ¿O creen que esto podría diluir el monto que recibe cada uno? Déjenme su like si esta información les parece relevante y, por favor, compartan su opinión en los comentarios. Pero, como les adelanté, la jornada informativa de hoy es un maratón, no un sprint. Dejemos por un momento el tema de las pensiones y trasladémonos al Palacio Nacional, a la conferencia mañanera, ese termómetro diario de la política mexicana. Hoy, uno de los temas que acaparó los reflectores fue el de Hugo López-Gatell. ¿Lo recuerdan? El llamado zar de la pandemia, una figura tan polémica como conocida. Pues bien, a López-Gatell le han dado un nuevo puesto, un cargo de alta responsabilidad internacional. Será el representante de México en materia de salud ante organismos como la Organización de las Naciones Unidas. Una posición que, sin duda, lo mantendrá en el ojo público. Pero, ¿saben qué es lo que ha desatado la controversia? Su sueldo. Se ha revelado que el señor López-Gatell percibirá un salario que supera los 200,000 pesos mensuales. Una cifra que, a primera vista, choca frontalmente con el discurso de austeridad que ha sido la bandera de este gobierno, aquel que prometía que ningún funcionario público ganaría más que el presidente de la República. La pregunta era inevitable, y hoy, en la mañanera, se le planteó directamente a la presidenta. Su respuesta fue que el sueldo está justificado. ¿El argumento? Que al ser un cargo que implica viajar constantemente y residir en el extranjero, los costos de vida son considerablemente más altos, y por lo tanto, su remuneración debe ser mayor. Aquí es donde a mí, personalmente, algo no me cuadra. Tradicionalmente, una cosa es el sueldo base y otra muy distinta son los viáticos, esas asignaciones para cubrir gastos de viaje, hospedaje y alimentación. La respuesta de la presidenta parece sugerir que los viáticos ya están integrados en ese sueldo de más de 200,000 pesos. ¿Es así? ¿O estamos ante una excepción a la regla de austeridad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que un funcionario que representa a México en el exterior debe tener un sueldo tan elevado? ¿O consideran que es una contradicción con los principios del gobierno actual? Y mientras la polémica por el sueldo de López-Gatell ardía, otro frente se abría, esta vez dentro del Poder Judicial. La protagonista, la ministra Lenia Batres. Se dio a conocer su descontento, su enojo, porque su secretaria particular va a ganar un sueldo que, según ella, es casi igual al suyo. La diferencia, para ser exactos, es de 37,000 pesos. La secretaria ganará 110,000 pesos, mientras que la ministra percibirá 137,000. Para la ministra, esta cercanía salarial no es correcta. Pero, si me permiten la opinión, 37,000 pesos de diferencia no me parece casi lo mismo. Es una cantidad considerable, más de lo que ganan millones de mexicanos en varios meses. Este episodio, que podría parecer una anécdota, nos revela las tensiones internas que se viven en la nueva Suprema Corte, las luchas de poder y las percepciones sobre lo que es justo y lo que no en materia de salarios. Escuchemos un fragmento de cómo se abordó este tema en la mañanera, para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Un periodista, haciendo referencia al fin de la era de los salarios onerosos, cuestionó directamente a la presidenta sobre la queja de la ministra Batres, quien manifestó su desacuerdo porque ganará escasamente 27,000 pesos más que su secretaria. Y, en la misma pregunta, el periodista puso sobre la mesa el caso de López-Gatell, señalando que su nuevo sueldo de 260,000 pesos es superior incluso al de su antecesora, quien cobraba 148,000 pesos mensuales. Una diferencia de más de 117,000 pesos. ¿Cómo se justifica? ¿Qué criterios se siguen? La respuesta de la presidenta fue tajante.
Todo el cuerpo diplomático tiene ingresos mayores, es el único ámbito donde se justifica debido al costo de la vida en el extranjero. Respecto a la diferencia con su antecesora, la presidenta negó la información, afirmando que López-Gatell debe ganar lo mismo, y que no hay tal aumento. Sin embargo, la reportera insistió, basándose en sus datos, en que la persona que ocupaba ese cargo anteriormente sí ganaba menos. Aquí surge la duda, ¿quién tiene la razón? ¿Por qué a Hugo López-Gatell se le asignaría un sueldo superior al de su predecesora? La presidenta se mantuvo firme, atribuyendo cualquier posible diferencia a la inflación, pero al mismo tiempo reiteró la justificación del gasto en el exterior. ¿Hay una contradicción aquí? ¿O se trata de desinformación por parte de los medios? Yo, desde esta humilde tribuna, le haría una recomendación a la señora presidenta: investigue a fondo. No vaya a ser que, por debajo de la mesa, se estén haciendo arreglos que usted desconoce y que terminen manchando su gestión. La transparencia es fundamental. Si le están dando un sueldo excesivo a López-Gatell a sus espaldas, es mejor que usted misma lo aclare, que ordene una investigación y que, si se comprueban irregularidades, se tomen cartas en el asunto. La que da la cara todos los días es usted, presidenta. No permita que otros la hagan quedar mal. Ahora, cambiemos de tercio y adentrémonos en una de las sagas más polémicas y mediáticas del México contemporáneo: el enfrentamiento entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Esto, amigos, ha sido un verdadero choque de trenes, un pleitazo en toda regla que ha escalado hasta los más altos tribunales. La gobernadora Sansores, conocida por su estilo frontal, acusó formalmente a Salinas Pliego de violencia política y de género. ¿La razón? Los constantes ataques y descalificaciones que el empresario lanza desde sus redes sociales. No es un secreto para nadie. Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, ha hecho de Twitter su campo de batalla personal. Desde allí, insulta a diestra y siniestra, a los pobres, a las mujeres, a los políticos de la Cuarta Transformación, a quienes él despectivamente llama gobiernicolas. Hemos sido testigos de sus ataques a personas por su sobrepeso, de su lenguaje soez y de su actitud desafiante. Ante esta situación, Laida Sansores decidió llevar el caso ante el Tribunal Electoral, buscando una sanción, un alto a lo que ella considera una campaña de odio. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado y, para muchos, indignante. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sala superior, desestimó la queja. Le dieron la razón a Ricardo Salinas Pliego. La decisión ha generado un tsunami de reacciones, un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión, la violencia de género en el ámbito digital y la competencia de las autoridades electorales para sancionar a un ciudadano que no es político ni funcionario. El tribunal argumentó, en esencia, que no tenía competencia para resolver el asunto. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿dónde queda entonces la protección a las víctimas? ¿Acaso las redes sociales son un territorio sin ley donde se puede insultar y denigrar impunemente, especialmente a las mujeres que participan en la vida pública? Me parece un atropello, una decisión que sienta un precedente peligroso y que permite que el comportamiento de Salinas Pliego continúe sin consecuencias. Esta vez, el empresario se anotó una victoria. Pero la pregunta es, ¿a qué costo para nuestra convivencia democrática y el respeto a las mujeres? Sin embargo, no todos son buenas noticias para el dueño de Grupo Salinas. Si bien ganó esta batalla, la guerra en otros frentes se le está complicando, y mucho. El golpe más fuerte, quizás, se lo está llevando en el bolsillo. Las acciones de sus empresas, como Grupo Electra, han sufrido caídas en la bolsa de valores. ¿La razón? Una combinación de factores, pero principalmente, la creciente mala reputación que arrastra el empresario debido a sus constantes polémicas y sobre todo, a su colosal deuda con el fisco. La acusación es grave. El conglomerado de Salinas Pliego adeuda, según las autoridades hacendarías, más de 74,000 millones de pesos en impuestos. Para que nos demos una idea de la magnitud de esta cifra, equivale al presupuesto anual de varias dependencias del gobierno federal. Es una cantidad de dinero que podría financiar hospitales, escuelas, carreteras, programas sociales. La acusación central es que, durante 16 años, Grupo Salinas ha empleado una estrategia sistemática para evitar el pago de sus obligaciones. ¿Cómo lo han hecho? A través de la dilación procesal, es decir, utilizando un sinfín de recursos legales, amparos y argucias para alargar los juicios hasta el infinito. Y aquí es donde la historia se conecta con la Suprema Corte de la era anterior, la que presidía Norma Piña.
Se acusa a ese poder judicial de haberle favorecido, de haberle concedido amparos que le permitieron a Salinas Pliego no solo salir triunfador en varias ocasiones, sino también, y más importante, ganar tiempo, aplazar una y otra vez el pago de su deuda. Todo esto, sumado a sus escándalos públicos, ha erosionado la confianza de los inversionistas y ha provocado que muchas empresas se deslinden de él. El resultado, una pérdida de valor significativa en la bolsa. Parece que, al final del día, la reputación sí importa en el mundo de los negocios. Y ya que mencionamos a Norma Piña, cerremos este análisis con una revelación que ha dejado a muchos perplejos. Se ha descubierto que, durante su gestión al frente de la Suprema Corte, se aprobaron presupuestos descomunales, no para el año siguiente, sino con una visión a futuro, para el año 2026. Presupuestos que, ahora, con la nueva conformación de la Corte, simplemente no se van a ejercer. La nueva Suprema Corte, en un comunicado emitido este jueves por la noche, se deslindó por completo de ese anteproyecto de presupuesto, aprobado por la integración anterior encabezada por la ministra Piña. Y no solo eso, anunciaron que tomarán medidas para ajustarlo a la nueva realidad del país. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que le van a cerrar la llave a ese gasto excesivo. Uno no puede evitar preguntarse, ¿qué pensaba Norma Piña cuando aprobó esos presupuestos? Quizás, en su momento, no imaginó el giro que daría la política mexicana. Tal vez no previó la llegada del llamado Plan C, la reforma al Poder Judicial que permitirá que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por el voto popular. Aprobó esos presupuestos millonarios con años de antelación, quizás pensando que su visión y su gente continuarían al frente del Poder Judicial. Pero la realidad política la alcanzó. El Plan C llegó, y con él, la promesa de una nueva era en la impartición de justicia, una era que, se supone, estará marcada por la austeridad y la cercanía con el pueblo. Y esa nueva era no está dispuesta a validar el presupuesto millonario que acreditó Norma Piña. Es otra presunta fechoría que se le atribuye, otro escándalo que se suma a su ya controvertida gestión. Y para muchos, esta es una buena noticia. Es la confirmación de que los tiempos de excesos y privilegios en el Poder Judicial están llegando a su fin. Amigos, hemos recorrido un largo camino en este video. Hemos desmenuzado los cambios históricos en la pensión del IMSS, una decisión que abre la puerta a nuevos beneficiarios como las concubinas y las parejas del mismo sexo. ¿Qué opinan al respecto? Hemos analizado la polémica derrota de Laida Sansores frente a Ricardo Salinas Pliego en los tribunales, un caso que nos obliga a reflexionar sobre la justicia y la violencia de género. Hemos visto cómo, a pesar de esa victoria, el imperio de Salinas Pliego se tambalea en la bolsa de valores por su mala reputación y su enorme deuda fiscal. Hemos destapado el presupuesto secreto que Norma Piña había aprobado para 2026 y que la nueva Suprema Corte ha decidido cancelar. Y, por supuesto, hemos puesto sobre la mesa el debate sobre el sueldo de Hugo López-Gatell, un tema que sigue generando controversia y que espero, por el bien de la transparencia, se aclare a la brevedad. ¿Qué les pareció toda esta información? ¿Cuál de estos temas les impacta más? ¿Qué pregunta les gustaría que se respondiera en la próxima mañanera? Su participación es fundamental para nosotros. Este espacio no sería nada sin sus comentarios, sin sus likes, sin sus puntos de vista. Les agradezco infinitamente por haberme acompañado hasta el final de este video tan completo. Si les ha gustado, no olviden dejar su pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.